Buenas noches a todos los que nos están viendo por nuestro canal de YouTube. Hoy les queremos presentar nuestro primer episodio para el programa La Mesa Cuadrada con Capacitando a los Santos. La intención es que aquí nos reunimos 4 amigos y vamos a discutir, a conversar y a opinar de algún tema en particular que ustedes como nuestra audiencia nos pueden estar enviando a Facebook en Capacitando a los Santos, a YouTube en nuestro canal, y los invitamos a darle like, al me gusta, a seguirnos, a suscribirse. Aquí tengo a mi hermano David, Álvaro, Raúl y yo, Owen. Les recordamos que si quieren más información de Capacitando a los Santos pueden visitarnos a capacitandoalosantos.org o seguirnos en la página de Facebook Capacitando a los Santos y nuestro canal de YouTube. El tema de hoy vamos a empezar por una pregunta que nos llegó de una de nuestras audiencia que pregunta ¿por qué hay una falta de amor en las personas en la iglesia del día de hoy? Qué buena pregunta, muy buena pregunta. No sé si los muchachos tienen algo para aportar, pero es interesante. De paso, gracias por su sintonía y gracias por compartir este tiempo con nosotros. Pero la pregunta es muy buena porque tiene que ver no solamente con la iglesia. Nosotros tenemos un concepto de iglesia muy tradicional, muy religioso, muy de 4 paredes, pero en realidad yo soy la iglesia. Cuando entiendo que soy la iglesia puedo ir solucionando ese problema, porque entonces la falta de amor radica no en un problema institucional, sino en un problema personal. Soy yo el que no tengo amor y por consecuencia afecto a otras personas. Si ustedes tienen su Biblia a mano pueden buscar conmigo San Juan capítulo 8 versículo 31. Y una característica principal para alguien que es un discípulo, aclaremos que discípulo es un seguidor. La palabra discípulo es la palabra matetas en griego y significa seguidor de alguien. Dice así el versículo: los judíos que habían creído en él le preguntaron a Jesús: si vosotros permanecéis en mi palabra, seré verdaderamente mis discípulos. Y en este diálogo Jesús afirma que los que conocen su palabra y permanecen en su palabra son sus discípulos. Entonces, si quisiéramos contestar la pregunta de una sola vez, ¿por qué hay gente que no tiene amor? Porque no es discípulo. ¿En qué van a conocer que somos sus discípulos? En que tenemos amor los unos por los otros. Sigue diciendo: y si conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, una de las características de los discípulos es amor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en la vida de cada uno de nosotros. Podemos ir con nuestra mente, sin utilizar la Biblia, a Gálatas capítulo 5 y dice que el fruto del Espíritu es amor. Y está hablando del fruto en 9 aspectos, pero el principal es el amor que está en nosotros. Así que yo puedo amar con el amor que Dios me da. Si tengo herramientas que no utilizo es otra cosa, pero tengo amor, ¿verdad, Álvaro? Bueno, qué gusto estar por acá y poder hablar sobre esa pregunta y poder comentar. Y creo que esa pregunta nos lleva a examinarnos y a pensar que realmente el amor es una manifestación de Dios, que vemos que envía a su Hijo al mundo para que mostrarnos su amor. Siendo nosotros pecadores podemos ahora tener acceso al Padre y eso nos muestra su amor. Y sí, pensar que la iglesia hoy, decir que no ama como debiera amar, porque la iglesia es una manifestación de Cristo, tenemos una representación de Cristo, somos la luz de Cristo aquí en la tierra, y nos lleva a pensar en eso, en que debemos como cristianos, como creyentes nacidos de nuevo, amar a nuestros hermanos. Y eso me llevaba a pensar en que vamos a buscar 1 de Juan 4, capítulo 4, versículo 11. Vamos a leer 2 pasajes para ver un poco de lo que nos dice Cristo en su palabra. Dice el versículo 11: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Cristo nos habla de que
Si amamos al hermano, eso es muestra de que el amor de Dios está en nosotros. Es algo que nos invita a hacer, y de esta manera podemos ver que la iglesia como cuerpo de Cristo, como cuerpo de creyentes, no como un local, puede mostrar ese amor, y debe mostrarlo porque ha nacido de nuevo y ahora tiene la vida de Cristo en su persona y puede mostrar ese amor con los hermanos. Entonces creo que cada uno de nosotros debe amar al hermano como muestra de que ha nacido de nuevo y que Cristo vive en él. Si me permitís, Owen. David, me surge una pregunta. ¿Qué es la iglesia? A veces hablamos de, bueno, hola antes de todo. A veces hablamos y entendemos que la iglesia es un edificio, ¿verdad? Yo voy a la iglesia, o mi tía va a tal iglesia, o mi madre va a la iglesia que está en San Juan. Pero la verdad es que la iglesia no tiene nada que ver con edificios. Yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Puede haber cantidad de edificios y eso no es importante. La Biblia nos enseña que la iglesia somos nosotros. Mi hermano Álvaro, que conoce a Cristo como Salvador, él es la iglesia. Mi hermano Juan, que vive en Alemania, ni siquiera lo conozco, él si conoce a Cristo como Salvador es parte de la iglesia. Entonces realmente la iglesia somos todos aquellos que conocemos a Cristo. No sé si alguien más quiere. Antes de seguir, hay algo que me choca mucho, porque esto que hablamos ahora se oye en todos lados. O sea, uno oye a diferentes pastores de diferentes denominaciones, vamos a decirlo, y todos hablan del amor. La mayoría habla las mismas palabras que acabamos de leer acá. Entonces, ¿por qué no ocurre? ¿Por qué realmente no lo vemos si todo el mundo se basa en los mismos principios? Porque amor teórico hay de sobra, pero ¿dónde está el amor práctico nuestro? ¿Alguien me ayuda en esto? Hola, buenas, otra vez. Yo siento que una de las cosas que se nos está dando más que todo el día de hoy es la falta de que no estamos enseñando el amor de Dios. Entonces nos vamos a que no conocemos a Dios, no conocemos su amor, y por ende nosotros no estamos compartiendo ese amor entre nosotros mismos. O sea, el discipulado que hoy se da no se enseña a vivir a Cristo, sino se enseña unas reglas, y ahí en ningún momento decimos de que todo lo que hacemos es por amor a Dios. O sea, si hoy yo te voy a amar es porque yo amo a Dios, por ende yo te llego a amar. Entonces, para mí es que no estamos, o sea, ya se ha perdido eso. Se ha vuelto que un seguimiento de ciertas órdenes, que tenemos que hacer esto, y ya se dejó atrás que realmente todo se hace por amor. Eso es lo que yo pienso, no sé si... Bueno, les recuerdo que nuestro programa se está transmitiendo en vivo. Les saluda Raúl Perazo y me encuentro junto a un grupo de amigos. Si se acaba de unir a nuestro canal, le agradecemos por eso. Y la pregunta que tenemos en nuestra mesa hoy es ¿por qué la falta de amor? Anteriormente yo había citado que si somos sus discípulos, permanecemos en su palabra. Ahora, cuando permanecemos en su palabra, sigo mirando un poquito y tomando las palabras que vos decías recién, Owen, no se enseña amor y el problema es el discipulado. El Señor Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Cómo? Como yo os he amado. Voy a la Biblia y encuentro en todo momento que el Señor pide que yo me enamore de Él y que le ame. Pero acá me dice que nos amemos unos a otros. Claro que si hablamos de amor, a veces pensamos que el amor es un sentimiento, pero no, el amor es una decisión. Dios decidió amarme, por eso vino al mundo, y yo puedo tener la libertad de amar a Álvaro, de amar a David, y el amor no es algo sucio, como la televisión lo presenta. Por eso queremos hablar desde otro punto de vista. Y dice, si tuvieres amor, unos para con los otros. ¿Y qué va a pasar cuando tenemos amor práctico, como decían ustedes? En esto conocerán que soy mis discípulos. ¿Cuándo? Cuando tenemos amor unos por otros. Y qué bueno, porque la Biblia no se contradice, la Biblia se complementa. El apóstol Santiago dice que mi fe se muestra a través de mis obras. ¿Cómo voy actuando de acuerdo a como vivo adentro, como lo que tengo adentro, lo que decías vos en cuanto a la intimidad? Y qué triste que se está enseñando una vida de tantas reglas
que se terminó el amor. ¿Sabes por qué? El justo por la fe vivirá. Una vez que se salva, el justo por las obras vivirá. Estamos contradiciendo el mensaje tan claro que el Señor Jesús dejó, ¿no es cierto? Increíble, y yo quiero volver a pasar sobre eso que acabamos de ver, esas dos frases. Una del hermano Owen: mi relación con Dios no está basada en reglas, ¿verdad? Porque si si son reglas lo que yo tengo que cumplir, no va a salir amor real. Yo creo que eso puedo sacarlo de esta conversación. Si yo vengo a la iglesia y yo me comporto hacia Dios basándome en reglas, esperándome que no me castigue, voy a hacer esto para no enojarlo, nunca va a haber amor, porque no me lleno de Él. Creo que podríamos calificar a eso como religión, ¿verdad? Nada más. Y el segundo punto: yo tengo menos de un año de casado, así que estoy en la etapa increíble en la que todo es divertido y fabuloso. Sí, bueno, por ahora siempre es mi culpa, pero eso es otro tema. El punto al que quiero llegar es que amar es una decisión. Yo decido amar. Si yo espero que salga de mi amor hacia los demás de manera espontánea, no va a salir. Realmente yo tengo que esforzarme, yo tengo que decidir: hoy voy a amar a Dios, lo voy a conocer un poco más. ¿Verdad que sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? Hoy voy a conocer a mi hermano, lo voy a amar un poco más. No es simplemente que saldrá, es que es una decisión que debo tomar. ¿Cómo lo ves? Sí, correcto. Y creo que hay un punto muy importante que es necesario que mencionemos y como lo hemos venido hablando, es necesario que conozcamos a Dios. Creo que Dios se ha revelado, su Biblia nos ha mostrado que Dios es un Dios personal, que amó al hombre, que lo ama, que mostró su amor y ejemplo de esto la cruz. La cruz nos mostró que Dios derramó su amor en nuestros corazones por su Espíritu, y ahora nosotros tenemos esa posibilidad de conocerlo y de esa manera también amar a nuestros hermanos, que antes era una imposibilidad para nosotros como hombres amar por nuestro pecado, pero hoy día, gracias a Dios que se nos ha revelado, y podemos nosotros mostrar ese amor a las personas, y de ahí la importancia de que conozcamos a Dios. Creo que más allá de la teología debemos ir a la vida práctica y ver que lo importante de nosotros conocer a Dios, tener una relación íntima con Dios y cada día estar con Él. Entonces, ¿qué es realmente conocer a Dios? ¿Qué es ese tema? Porque lo mencionamos una y otra vez. ¿Tú podrías hablarnos un poquito de eso, Juan? ¿Qué es realmente conocer a Dios para que Él me dé su amor y yo se lo pueda dar a alguien más? Sí, la verdad, eso hemos hablado mucho de lo que es conocer a Dios, y eso es algo que también nosotros, bueno, en muchas otras iglesias y en nosotros mismos se ha pasado, de que no entendemos realmente qué quiere decir eso. Simplemente a veces es saber quién es Dios, qué características tiene, pero yo siento que para conocer a Dios es como tener una relación con un amigo, con una esposa, una novia, en la que se trata de comunicarnos, de entendernos, de establecer una relación más allá de simplemente, ok, yo sé que Dios es omnisciente, omnipresente. Es saber de confiar en Dios con mis problemas, con mi vida, y es tener como, intimidad. Y la única manera de poder tener intimidad es mantener esa comunicación entre nosotros con Dios. Hay muchas maneras, pero hoy en día se nos enseña de que simplemente si leemos la Biblia vamos a conocer a Dios, si seguimos las reglas vamos a conocer a Dios. Eso, perdón que te corte, eso es verdadero en cierta manera, ¿verdad? De manera intelectual necesito leer la Biblia para conocer más a Dios en mi cabeza. Pero hay algo más. Sí, digamos, es cierto lo que se dice, pero a veces simplemente lo vemos solo a nivel de intelecto, de teología, y lo que nos falta es, de que leemos la Biblia para conocer a Dios, para que nos lleve a una cercanía más con Dios, para crear esa conexión en la que yo, cuando oro, no estoy simplemente orando un montón de cosas que necesito, sino que estoy conversando con Dios, en la que yo lo escucho a Él me escucha a mí, y se establece eso entre ambos. Es conocerlo a un nivel más allá de lo que simplemente es qué es Dios, sino quién es. Ahí yo puedo, digamos, sabiendo de lo que Él hace por mí, cómo yo vivo con Él, creciendo mi amor por Él, para cual lleve a que yo haga
le sirva porque yo lo amo, de que yo llegue también a entender lo que es su compasión por nosotros, para después también poder, digamos, a compartirlo con los demás, con las demás personas. Ahora, estamos dando vueltas sobre el mismo tema que tiene muchos aspectos y porque nunca terminaríamos de entender por qué falta amor cuando Dios es amor, ¿sí? Y si el dueño del amor está viviendo en mi vida y Él puso el amor, hay algo que a algunas personas le va a salir caspa en este momento cuando me escuchen decirlo, pero yo creo que tenemos miedo que Dios se nos revele. Cuando hablamos de revelación, yo sé que hay dos palabras, iluminación y revelación, pero dejémonos de teología y vayamos a la práctica. Si tomo las palabras tuyas, para conocer a alguien tengo que conocerlo en forma intelectual. Los fariseos tenían el problema de que leían las escrituras, tal cual como vos decís, pero las escrituras son las que dan testimonio de Cristo. Entonces, cuando yo dejo que Dios me revele su voluntad a través de la Biblia, su voluntad es amarme. Y amarme para que yo pueda amar. Hemos perdido el concepto que el dueño del amor está en nuestras vidas y no dejamos que Él se nos revele simplemente porque rechazamos la palabra porque pertenece a tal o cual denominación, cuando en realidad la revelación, no me estoy refiriendo a una nueva revelación o un libro extra, sino es que se quita el velo. Empiezo a conocer a Dios tal cual como es, utilizando la mente de Cristo que está en mí, entonces puedo amar. Una de las características que la iglesia tiene hoy, y me refiero a las iglesias locales, es que más allá de estar llena de reglas, son lugares superficiales, donde la gente no puede conocerse, no hay intimidad. Vas a la iglesia primitiva en el libro de los Hechos y había intimidad, tenían todas las cosas en común. Hoy, lo tuyo es mío, pero lo mío es mío, conmigo no te metas. Somos individualistas y estamos en una cultura individualista, y la cultura está afectando a la iglesia cuando tendría que ser al revés, que la iglesia afecte a la cultura. Vos sos español, si dejo que la cultura española afecte a la iglesia, ¿cómo estaría la iglesia? Bueno, sin que nadie me crucifique, yo creo que uno estaría borracha, toda la iglesia. Dos, comiendo muy rico, pero sí entiendo el punto. Lo que somos debería cambiar. Bueno, de hecho, un amigo me comentaba un día de estos que cuando conocemos a Dios de esa manera íntima, una nueva naturaleza nace en nosotros, somos algo diferente. Entonces, lo que somos ahora mismo debería cambiar nuestro alrededor. Y volviendo a la iglesia primitiva, es increíble fijarse en esos conceptos, porque esa iglesia mostraba su amor de diferentes maneras, ¿verdad? Los veías poniendo todos juntos el dinero, los veías orando juntos una y otra vez, los veías orando por Pablo cuando tenía problemas. ¿Qué pasó a nosotros? ¿Cómo? Ya hemos visto que si quiero amar a los demás, debo conocer a Dios de manera real. Y Alvarito, córtame cuando quieras y apóyame cuando quieras. Ya hemos visto que no es solo una manera intelectual, sino es conocerle como a un amigo, es decirle, Dios, siéntese acá conmigo, voy a contarle mis problemas, voy a leer qué tienes tú para mí. Y ya hemos visto que la iglesia antigua, la iglesia primitiva, la que vemos en Hechos, ya lo hacía. Ok, ya entendimos todo eso. ¿Cómo reactivamos ese motor? ¿Cómo arranco el carro del amor otra vez ahora a nivel práctico? Yo no puedo cambiar mi iglesia, tal vez sí, pero yo puedo cambiar mi vida. Yo no puedo cambiar tu iglesia ni el hermano oyente que nos esté oyendo. Pero ¿cómo arranco yo el carro en mi vida? ¿Cómo empujo yo ese amor práctico? Sí, creo que muy importante ver la parte práctica de esto, y creo que empieza por cada uno de nosotros. Si bien es cierto, cada uno de nosotros pertenece a una iglesia local y somos parte de la iglesia universal, pero debe empezar por nosotros conocer a Dios y llevar ese amor. Creo que hoy día estamos llenos de programas, creo que la iglesia se ha llenado de programas y ha faltado presencia en una sociedad que está siendo destruida, donde no hay valores, y creo que cada uno de nosotros puede aportar a mostrar su amor. ¿De qué manera? Llevando el evangelio del amor, el evangelio de Cristo a esas personas que están ahí afuera, y mostrando que por medio de eso nosotros también podemos amarla. Alvarito, es curioso porque yo venía en taxi el otro día a la iglesia acá, que vivo bastante cerca, tomo un taxi. El Señor me dijo, a esa iglesia de ustedes va un viejillo, ¿verdad? Y yo, bueno, más o menos, es mi querido pastor, pero no es tan viejito. Él me dijo, es que yo lo veo, dice, y yo veo a ese pastor y digo, no será tan malo como yo, no será igual de feo que yo, porque yo los veo, yo no confío en nadie.
¿cuál es mi punto? Que la gente ahí fuera ya está cansada, por lo menos en una sociedad como la nuestra, de Costa Rica, ya está cansada de oír del Evangelio. Ya ven a este, sí, ya él habla de Cristo, aquel habla de Cristo. Yo creo que hay que mostrar algo más, y no me refiero a cambiar nada de lo que tenemos en la doctrina. Hay que enseñar algo diferente, algo más. ¿No están de acuerdo conmigo? Lo del viejillo no estoy tan de acuerdo contigo porque algunos tenemos canas pero no somos tan viejitos, o sea que retratate en esa parte, pero algo que no aclaramos al principio, sí, le saludamos desde Costa Rica, no sé dónde nos está escuchando, pero de paso el correo con el cual puede comunicarse con nosotros si desea tener una pregunta es capacitandosantos@gmail.com. Y vos mencionaste algo, la iglesia hoy no tiene presencia en la sociedad. Hace años atrás me hicieron una entrevista que está en YouTube, está en nuestro canal, donde yo menciono que la iglesia no tiene presencia en la sociedad costarricense. Eso me trajo muchos problemas porque se enojaron algunos pastores. Pero ¿cuándo fue la última vez que se salió a dar de comer a los indigentes o se hizo un comedor de niños? Son más las cosas que Jesús hizo que las que dijo. Con un amigo íbamos una vez por mes a darle comer a los indigentes. Es un lugar feo, peligroso, sucio, exactamente el lugar donde Jesús caminaría con los pecadores. Pero hoy queremos purificar y pensamos que nuestra buena conducta nos va a hacer más cristianos. Que yo cambie mi conducta no me hace cristiano. El ser cristiano va a transformar mi conducta. Pero de paso voy a aclarar algo que dijiste vos, porque algunas líneas teológicas le puede dar un ataque al corazón. Vos mencionaste la Iglesia Universal y siempre se piensa que la Iglesia Universal fue algo que inventó Lutero, y no es así. Toda la Biblia me habla de dos instituciones muy claras. En primer lugar, la Iglesia de Cristo. Algo tan carnal como la Iglesia de Corintios, y le llama santificados, sí, y es la Iglesia de Cristo. El apóstol Pablo hace toda una presentación sobre el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo está compuesto por todos aquellos que en cualquier lugar han invocado el nombre del Señor, no importa dónde estén. Es el cuerpo de Cristo, es su iglesia. Y no es el programa ahora y no tenemos tiempo, pero todo el libro de Colosenses me habla de la iglesia en general. Romanos me habla de la iglesia como cuerpo, 1 Corintios me habla de nuestra necesidad. Por supuesto, hay iglesias locales, debemos congregarnos a una iglesia local, tener un sentido de iglesia local como pertenencia. Y ahí es donde el amor tiene que ser prioridad, porque si pienso en la iglesia en general como cuerpo de Cristo, marca la diferencia en su trabajo en la sociedad, pero a través de iglesias locales es donde tenemos que salir a la sociedad. A través de la iglesia local. Si no lo hacemos a través de la iglesia local, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Hay alguien que no vaya actualmente a alguna iglesia? Tal vez alguien nos oye ahora y dice, yo no voy a ninguna iglesia, yo soy nuevo acá, o no me gusta esa iglesia, no voy. ¿Hay alguien que pueda mostrar su amor a la sociedad si no va a una iglesia local? ¿O debería ser un requisito? Vamos a pensar en la palabra requisito. Nada es requisito. Por ejemplo, ¿es requisito venir a todas las reuniones para estar en el ministerio? No. ¿Es requisito congregarse? No, porque requisito es obligación. Si una persona conoce a Cristo como Salvador, ¿va a querer leer la Biblia por obligación? No, por amor, quiere conocerle. ¿Va a querer congregarse? Por supuesto. ¿Por qué? Porque quiere estar con gente que piense como él. ¿Va a querer orar? Por supuesto, si quiere comunicar con Dios. Va a ofrendar y va a hacer un montón de cosas, pero no por requisito. No, las reglas no existen en la Biblia. Las reglas fueron puestas por hombres que trataron de ordenar el carácter de Dios. Puedo sacarte muchas reglas si querés de la Biblia. Yo tomo principios bíblicos que los aplico a mi vida. Y yo tengo una regla, por ejemplo, no subo mujeres a mi auto que no sean mi esposo o mis hijas. ¿Es una regla? Sí, es una regla personal, pero no puedo hacer una doctrina. Porque si hago una doctrina termino siendo una secta, y no quiero ser una secta. Quiero que nuestro amor esté basado en Cristo, y Cristo es real, ¿no es cierto, Owen? Es que, como usted decía, cómo hacerlo práctico. La verdad, es importante el mensaje y el regalo de Dios. Pero una de las cosas que impacta más la vida de las demás personas, especialmente las personas que viven en el mundo, es la diferencia que hacemos con nuestras vidas. El amor que les mostramos. O sea, yo tuve una experiencia muy bonita
creo que fue antes de diciembre del año pasado, teníamos comida de sobras y uno lo puede botar, porque dice, yo ya no me lo voy a comer. Pero al salir a la calle a dárselo a alguien que sí lo necesite, por más sobras que sean, tal vez la gente dice, uy, qué feo sobras, pero ellos lo necesitan. Mejor, o sea, no lo voy a desperdiciar, están en buenas condiciones. Uno tiene miedo porque uno no los conoce, uno siente miedo de que, uy, están ahí en las calles porque quién sabe qué hicieron y nadie quiere ayudarlos. Pero el Señor, yo le di la bolsa, el Señor llegó, sabía que estaba sucio, me quería dar un abrazo, yo vi que estaba a punto de llorar, pero o sea, eso creo que le impactaría más a que simplemente nosotros lleguemos a compartirle un versículo o darle un tratado. Ya después, cuando Él, si una ocasión o se da, si Dios quiere, nos llega a conocer, ya podemos explicar que nuestro amor viene de Cristo. Entonces, que te cuente algo. Y qué bueno que te emociones, porque el día que no funcione tus emociones, algo está pasando. Llegamos a Costa Rica con mi familia como misioneros en el año 2000. Poquito tiempo después teníamos compradas todas nuestras cosas nuevas y nos asaltaron en casa. Salimos a pasear, la primera vez nos perdimos en Costa Rica y cuando volvimos habíamos perdido todo lo que teníamos, habían entrado los ladrones y se llevaron todo. Un país que no conocíamos, una cultura que no conocíamos y cristianos que conocíamos los desconocimos. No se aparecieron para nada, pero hubo vecinos que nos amaron dándonos. Y así comenzamos nuestra primera iglesia. Pero hubo gente que mostró su amor dándonos. Entonces, el amor es el que impacta. Claro, y cuando yo soy impactado por el amor, tengo un corazón. Cuando tengo el corazón puedo compartir el evangelio. A veces somos tan duros predicando el evangelio porque la gente es pecadora, y es una verdad absoluta, que condeno a la persona para que se cierre, cuando primero debo ganar su corazón. El Señor Jesús era muy duro y era todo amor. ¿Por qué? Porque la vida cristiana consiste en equilibrio, ¿no? Entonces, cuando el Señor Jesús dice que nos amamos unos a otros, es una verdad. Lo que vamos a hacer en un momento es explicar cómo llegamos a amarnos unos a otros, o lo que es el amor, ¿no? Gracias, qué palabras más duras, ¿verdad? Enseñar, yo creo que aquí todos hemos tenido la oportunidad de estar delante de un púlpito enseñando, y enseñar con el látigo y golpear y decir el pecado es esto, y solo lo que dice nuestro pastor, sí, es cierto al 100%, pero no es toda la historia, hay más, no solo hay castigo, hay un Dios de amor. Y ya llevamos dándole vueltas a esto para continuar al siguiente tema. Entonces noto que la iglesia somos todos, ¿verdad? Estamos como reafirmando de nuevo, si conoces a Cristo eres la iglesia. Si ahora no lo tienes, pues deberías acercarte a Él, encontrarlo, pasar tiempo con Él y serás parte de la iglesia. Una vez que eres parte de la iglesia, el amor vive en ti, Dios mismo vive en ti y puedes darle a los demás, sin reglas, ¿verdad? Con principios. Ojo, con esa palabra sin reglas puede llevarse a problemas, pero no se trata de haz lo que quieras, se trata de lo conoces y lo amas y lo respetas. Haz lo que debas. Y llegamos a ese punto en el que el amor se empieza a mostrar, como dice el hermano Owen, ¿verdad? Ya hago cosas diferentes, ya nadie me pide hacer esto, pero ya soy capaz de hacer cosas extraordinarias, porque Jesús hacía cosas extraordinarias. Y remarcar ese punto de que Jesús hacía más de lo que hablaba, eso es increíble. Hacemos nosotros más de lo que hablamos, porque sentarse y enseñar un domingo es bonito, es sencillo, uno suda un rato, lo pasa mal y enseña y todo el mundo aplaude al final, qué bien, gracias hermano, fue una bendición. Pero ¿hago yo en mi intimidad más de lo que hablo? Algunos de los que nos están viendo vieron que tenía mi celular. Nuestro WhatsApp es el código de Costa Rica 506 y el número es 60482495. 60482495 con el código de Costa Rica. Bueno, no para ahora, pero se me ocurrió una pregunta. ¿Podemos vivir en una iglesia sin reglas? Pero no me la contestes ahora ni la contestemos ahora. Pero es un buen tema, ¿no? Es un buen tema. Ese tema va a estar muy interesante, creo que lo podemos para más adelante en un futuro. Bueno, para continuar, digamos, también viene muy parecido a lo que venimos hablando de lo que es falta de amor y amor. Vamos a ir a algo que hoy en día hacemos mucho y a veces lo hacemos subconscientemente, que es
en nuestras mismas iglesias, con nuestros mismos hermanos, juzgamos mucho. ¿Y por qué se da eso? Juzgamos. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, Owen, una excelente pregunta. ¿Por qué juzgamos? Y creo que empieza por el hecho de que primero nosotros necesitamos saber quiénes somos y de dónde venimos y qué es lo que Dios ha hecho con nosotros, de dónde nos sacó Dios. Y creo que así como Cristo mostró misericordia y su amor lo mostró con los pecadores, estuvo ahí tendiendo su mano aún ante el fallo. Creo que si vemos a Dios como un padre que nos ama y que nos ha dado una nueva oportunidad al entregar a Cristo en la cruz y poder nosotros tener una nueva vida, libres, ahora salvos, creo que muchas veces nos olvidamos de eso y creemos que somos más que otras personas y tendemos a señalar en vez de a tender una mano para restaurar a lo que Cristo nos ha enseñado, porque eso fue lo que hizo Cristo. Cristo, al ver a un grupo de discípulos que le fallaron, no tomó una vara y les pegó, sino que tomó una toalla y lavó sus pies. Y entonces creo que hay un gran ejemplo en el liderazgo de Cristo en su vida que nos lleva a pensar en eso. Creo que antes de levantar una mano y juzgar a una persona, creo que podemos pensar también en que podemos tender una mano para restaurar esa falla que ha tenido nuestro hermano, y creo que por ahí empieza cuando nosotros juzgamos a las personas. Así es, Alvarito. Tendríamos que volver a decir, ¿entonces es porque falta amor? Sí, por supuesto que sí. Lo que falta es comunión con Dios. Si la persona conociera a Dios, no hace esto. El apóstol Pablo en Gálatas dice que no se muerdan unos a otros, que no se coman unos a otros. El apóstol Santiago en el capítulo 3 de Santiago de su libro dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Versículo 6 del capítulo 3: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua es puesta entre nosotros como un miembro que contamina todo el cuerpo e inflama todo. Y sigue hablando, pueden leer todo el capítulo 3. Pero si yo tomo arena y la tiro al viento, nunca más la recojo. Puedo destruir la reputación de una persona simplemente porque escuché un comentario. Yo tengo un principio que ayer me lo aplicaron a mí mismo. Alguien me dijo, si alguien te dijo y no me decís quién te lo dijo, es chisme. Ayer yo me acerqué a alguien y le digo: mirá, alguien me dijo esto de vos. Y se da vuelta y me dice: amigo, ¿quién te lo dijo? No te lo puedo decir. Entonces chisme. Ok, me lo dijo fulano. Le dije, ya está. Si alguien está dispuesto a abrir la boca, uno es dueño de lo que piensa, pero es esclavo de lo que dice. Así que abrió la boca y yo: sí, fue fulano, podés hablar con él y decirle que yo te lo dije. Y si no, tenemos que enfrentar. Yo creo que el problema de la murmuración en la iglesia es porque la mayoría de las personas son cobardes y no confrontan. Pero si yo tengo un problema con David, no voy a ir a hablar con Álvaro de David, voy a hablar con David. La Biblia es tan clara que dice que si yo me entero que un hermano tiene un problema conmigo, entonces voy a ir a buscarle. Pero somos una cultura que no le gusta enfrentar. El doctor Jay Adams, en el libro de Capacitando para Orientar, habla de la confrontación neutética. Es enfrentar a la persona con el problema que tiene. Pero es algo que no dice Jay Adams. El Señor Jesús, justamente hablábamos estos días de ese tema, toma a la señora de Juan capítulo 8 y la confronta con su problema. ¿Y qué pasó? La señora fue transformada por su gracia, pero no fue destruida como normalmente nosotros haríamos. Pero Dios, el dueño de la gracia, es el dueño del amor. Y como el dueño de la gracia y el amor está en mi vida, tengo que actuar de la misma manera. Entonces, es muy fácil mirar un partido y ver qué malo que fue este o aquel jugador. Pero ¿por qué no te vas a la cancha? He pasado por varios ministerios y cada vez me doy cuenta que cuando salgo, siempre el que viene hace algo mejor que yo. ¿Por qué? Y porque siempre queremos juzgar al que estuvo antes que nosotros, en lugar de decir: esto es bueno, esto es malo, esto puedo imitar o no puedo imitar. Pero no, juzgar es únicamente tomar una medida, y mi medida es ser como Cristo.
Si todos seríamos sus discípulos, tendríamos amor unos por otros, seríamos como Cristo y nuestra medida sería la medida de Cristo, entonces no tendríamos que juzgarnos. Ahora, la murmuración se da dentro de la iglesia en general, dentro de la sociedad en general, pero es por falta de conocimiento íntimo de Dios. Si voy al apóstol Pablo es por no ser lleno del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Todo está muy cierto y la verdad una de las cosas que nos pasa también a veces es que nos ponemos a nosotros mismos a veces por encima de las demás personas. Alguien se equivoca o hace algo malo, entonces en vez de ayudarlo nosotros nos engrandecemos. Y eso pasa mucho, que yo, o sea, eso se da en que hoy en día hay mucha gente que busca ayuda, que busca llenar su corazón, porque no tiene identidad, no saben, y vienen a las iglesias, sean drogadictos, sea hasta cualquier tipo de problemas, puede ser hasta uno que simplemente tiene problemas de mentira, y nosotros lo rechazamos porque lo juzgamos antes de ayudarlo. No quedaría nadie aquí. Y lastimosamente una de las cosas que uno ve que se da es que ya uno, yo digo, bueno, es que yo soy cristiano, él es pecador, yo me pongo ya lejos y me elevo yo a mí mismo cuando la verdad todos somos iguales. Entonces comenzamos a hacer algo que no debemos hacer, pero es también porque en nosotros está como volvemos a la falta de amor, a la falta de comprensión y compasión que deberíamos tener con las personas que vienen, que hacen algo malo, y todos hemos errado. La Biblia nos enseña que tenemos que aborrecer el pecado, pero a veces aborrecemos el pecador, la cual somos todos. O sea, pero son cosas así que se comienza a dar y uno no se da cuenta, y viene como a raíz del problema la falta de amor en las iglesias. Tengo una nota aquí del doctor Pentecost, y vos dijiste aborrecemos el pecado y a veces aborrecemos al pecador, es cierto. El doctor Pentecost, por si alguno tiene una idea, es el que escribió el libro Evento del Porvenir, entre otros muchos, muy bueno. Dice: es frecuente que los que son indulgentes con sus propios pecados sean implacables con el pecado de los demás. Cuando la persona tiene un pecado oculto o el orgullo muy alto, entonces está acusando continuamente. ¿Por qué? Porque si yo me doy cuenta de todos tus errores, estoy tratando de disminuir el mío. Otra vez, es frecuente que los que son indulgentes con sus propios pecados sean implacables con el pecado de los demás. No lo hago, por eso puedo decirlo con toda libertad, pero lamentablemente se utiliza el púlpito para poder dar muy duro al pecador y destruirlo. El Salmo 23 me habla de una característica de Dios, del Dios que es pastor, del Dios que me lleva a delicados pastos, del Dios que me pastorea con su vara, y que en algún momento, porque es un Dios justo, me quiebra la patita para que me quede con él. Pero lo hace Dios, no el predicador. Cuando Dios lo hace, la gente sale confrontada por su gracia y transformada para su gloria, pero lo hizo Dios. No es trabajo del predicador convencer a la gente. El predicador es el medio que Dios utiliza para transmitir su palabra. Y la palabra de Dios, cortante como espada de dos filos, es la que penetra y hace el trabajo que tiene que hacer, porque para eso está el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, yo creo que se acabaría el juzgar si la gente empieza a conocer a Dios. Es más, se acabarían los problemas en la sociedad si la gente, y se vería el amor. Ahora, me llega una inquietud de un hermano de la iglesia a través del móvil y me pregunta lo siguiente: ¿hay un juzgar bueno? ¿Será que en algún momento juzgar está bueno? Y antes de que alguien responda, quiero que veamos Juan 7, 24. El hermano me manda esto sin contexto y me pregunta, según este versículo, porque a él alguien le comentó que el cristiano sí está llamado a juzgar en algunos momentos. Y Juan 7:24, lo leo para la gente que nos escucha a través del canal de YouTube, dice lo siguiente: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Será entonces que sí me manda la Biblia a juzgar en cierta medida?
¿Sí? ¿Nos lo explicas? Qué pregunta difícil, ¿no? La Biblia dice que el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Qué significa eso? Porque es Perfecto. complicado. ¿Cómo se llama una persona que miente? Mentiroso. Mentiroso. ¿Y le vas a decir así? Sí, claro. Eso es confrontación neutética. Eso es decir la verdad, pero la verdad se dice en amor. Entonces estoy juzgando, por supuesto, porque al ser una persona espiritual, juzgo con espíritu de mansedumbre para poder restaurar. Juzgo sin hacer daño, entonces. Es que juzgar no es hacer daño, porque si nuestras leyes funcionaran como deben de funcionar, cuando una persona es acusada, hay un juez, y el juez no quiere dañar, el juez está para establecer justicia. Dios es amor, pero Dios es justo. Entonces, si una persona tiene un problema y viene para que yo pueda ayudarle en su problema, tengo que decirle, su problema es este o este. Viene una persona con problemas en su matrimonio porque mira a otra mujer. Ok, sos un adúltero. Pero usted me está diciendo adúltero porque miró a otra mujer, sí, porque tenés derecho a mirar una sola mujer, la tuya. Entonces, le estoy juzgando, sí, pero en forma personal, y después de eso, como dijiste antes vos, le paso la toalla para lavar los pies. Ahora, únicamente pueden juzgar las personas que son espirituales. ¿Y qué hilo finito? Porque ¿qué es un espiritual? Bueno, hablamos de juzgar, hablamos de restaurar, pero hay una pregunta muy interesante. A ver si nos podemos contestar esta pregunta. Si bien es cierto, no debemos juzgar, la idea es restaurar al hermano que ha fallado, pero ¿cuál es la mejor forma en la cual nosotros, porque no podemos pasar por alto el pecado, eso es muy cierto? Si una persona falla, no va a poder, no podemos pasar eso por alto, pero ¿qué es lo que podemos, o sea, de qué forma nosotros vamos a tratar con una persona que ha pasado por un problema de estos, que ha cometido algún fallo? ¿Cómo lo vamos a abordar nosotros? Porque también es necesario corregir, ¿cierto? Entonces, esa sería la pregunta. Me tocó a mí otra vez, yo te hacía señas así, me di cuenta, estoy tan acostumbrado a radio que te hacía señas, no me olvidé que me estaban viendo, era para que acerques el micrófono. Cuando uno trabaja en radio muchos años se acostumbra a hacer señas y un montón de cosas, ¿no? Pero esto es televisión, muchachos, esto es televisión. Siempre tenés que restaurar con espíritu de mansedumbre pensando que te puede tocar a vos. Hoy caigo porque creo que estoy firme, pero si estoy firme tal vez puedo caer. Entonces, la idea es, voy a juzgar lo que estás haciendo, pero ¿qué hizo Salomón cuando le trajeron para que elija quién era la mamá del bebé? Juzgó, ¿verdad? Sí, claro. Pero ¿cómo lo hizo? Con sabiduría. Una persona sabia que vive su vida de santidad siempre va a juzgar bien. ¿Y qué era una persona espiritual? Una persona espiritual, en primer lugar, es el que no es natural, o sea, es el que recibe a Cristo. Pero solamente recibe a Cristo, no. Toma a Cristo como Salvador y es lleno del Espíritu Santo de Dios, que significa control. Si una persona es controlada por Dios, todo lo que sale de él va a ser bueno. ¿Por qué? Porque para ser controlada por Dios, la Biblia dice que la palabra de Cristo more en abundancia. Si yo tengo la palabra de Dios viviendo en mí en forma abundante, cuando vaya a enfrentar a una persona, lo voy a hacer juzgando para restaurar con amor, no juzgando para restaurar como disciplina destructora, sino como disciplina correctiva, que la disciplina siempre me lleva a conocerle más. Cuando el juez da una sentencia, me refiero al juez civil, siempre lo hace porque cree que es lo correcto. Cuando nuestro juez dio la sentencia, entregó a Cristo, y eso es puro amor, y ese amor llegó a restaurar. Eso me pone a pensar, entonces podemos juzgar, pero no somos jueces. O sea, el único juez aquí sería Dios. Y siempre juzgamos, es interesante esto, siempre juzgamos, según lo entendí, para beneficio de mi hermano al que estoy juzgando, para restaurarlo. Nunca es juzgar, mira, Owen hizo esto y me voy. No, eso no.
no tiene sentido, ¿verdad? En ese mecánica, ¿no? Eso es chisme. Entonces, mira, Owen hizo esto, voy a hablar con Owen. Owen, me parece que lo que hiciste está mal. La Biblia dice esto, te amo, te quiero, eres mi hermano, hagamos esto y esto. Es el camino hacia adelante. Y guardo eso en mi corazón y no tengo por qué contárselo a nadie más. Creo que estamos de acuerdo en eso. Y esa definición, ¿me puedes explicar un poquito más? Hombre espiritual, me chocó. ¿Me puedes desarrollar eso un poquito más? En nuestro próximo programa, si querés, porque ahora el tiempo se nos está yendo, ¿verdad, Owen? Simplemente, Efesios capítulo 5, entre muchos otros versículos, versículo 18, el apóstol Pablo dice, sed llenos del Espíritu Santo, pero antes que dice, que no se embriaguen con vino. Utilizaba vino por la cuestión cultural, porque en ese momento había muchos alcohólicos. No estábamos en España, ¿no? Ni en Argentina, pero había muchos alcohólicos. Ahora, todo lo que controla a una persona, así la persona va a ser. Si yo tomo muchos energizantes, voy a andar muy alterado, muy hiperactivo. Claro. Ok, la palabra sed llenos es un imperativo y me habla de control. A veces, algo fácil, vemos en un automóvil que dice, Jesús es mi copiloto. No, Jesús tiene que ser el piloto porque si no, va a ser un fracaso. Cuando Jesús controla una vida, yo lo voy a explicar de una manera fácil. Un día Jesús fue mi Salvador, pero después yo decidí, hoy quiero que seas mi Señor. Y esto lleva a críticas porque hay personas que dicen, no, se le recibe a Cristo como Señor y Salvador. Sí, está bien, Él siempre va a ser Señor porque es Dios y la palabra Dios es la palabra kurios y hay dos palabras en griego y conozco toda la teología. Pero no vengo a hablar de teología sino de algo real. Yo recibí a Cristo y poquitito tiempo después me había convertido en un cristiano carnal. Mi habilidad era tal que podía hacer todas las cosas que hace cualquier persona por apariencia, hasta que entendí que el Dios de toda gracia quería manejar mi vida. Entonces dejé que me llene el Espíritu Santo y todo el contexto dice que la persona que llena el Espíritu Santo habla diferente, es agradecida. ¿Por qué? Porque fue transformado su corazón y la sumisión no es por reglas, me someto por amor, entonces es diferente. Una persona espiritual es la que ama y por consecuencia no está obedeciendo por reglas, está haciendo algo porque le agrada hacerlo. Jesús dijo, Padre, el hacer tu voluntad me agrada. O sea que volvemos a llegar al mismo punto. Quiero ser un cristiano espiritual que levante a mis hermanos, quiero parar con el chisme en mi vida, quiero saber cómo tratarlo. Todas las respuestas, porque hemos visto muchos conceptos, ¿verdad? Algunos simples, algunos un poquito más teológicos, pero el final de todo el discurso viene siendo, conozca más a Dios, llénese de su amor. Usted no va a producir amor solo, no tienes cómo fabricarlo. Acérquese más a Dios. Si no lo tienes en tu vida hoy, te invitamos a que te acerques a Él, le invites a que sea tu Salvador, le conozcas, puedes ver más de nuestros videos de la iglesia, puedes escribirnos al Facebook, personalmente alguien te va a contestar, o al WhatsApp, pero conócele. Si hay problemas en tu vida, conócele. Si falta amor, conócele. Si ves que no funcionas, conócele y esa es la solución a todo. No sé si quieres agregar algo más. No, creo que estamos muy en claro de estos primeros dos temas y podemos volver hacia a lo que es importante, que es nuestra relación con Dios y conocer a Dios, y de ahí viene todo lo demás. Ya vamos progresando con el otro tema. Aquí yo creo que ese sí se va a ir un poco más rápido porque o sea, si ustedes ven el patrón, hay un patrón aquí que todo va a lo que empezamos, y es porque se da una falta de restauración en las iglesias. O sea, porque nos cuesta restaurar a las personas. Quédate con el micrófono. ¿Cuándo fuiste discipulado en forma personal y amado en forma personal? ¿Podés repetir la pregunta porque si no la escucharon? Ok, bueno, Raúl me acaba de preguntar cuándo fue que yo recibí un discipulado personal y amado en forma personal. La verdad, eso fue hasta menos de hace un año. Fue un discipulado sumamente muy difícil, muy diferente. Difícil no, la verdad fue muy bello, muy lindo, pero fue algo muy diferente a lo que yo había recibido antes.
A diferencia esta vez, o sea, básicamente yo aprendí de él no solamente por la Biblia, sino como su vida dio un ejemplo para mí. Él me mostró mucho amor, compartió muchas cosas conmigo y se estableció más que todo una relación también de amistad. No fue de que, bueno, hoy ya eres salvo, tenés que seguir estas reglas, porque así Dios te lo dice. ¿Entonces fuiste restaurado en algunas áreas? Sí, en muchas áreas y también se sigue, porque más adelante, en otro episodio, cada uno de nosotros vamos a contar nuestros testimonios y nos conocerá un poco más, pero todos, bueno, yo personalmente también tengo mi pasado y eso todo también se requiere una restauración para que también parte de eso Dios transforme mi vida, en la cual le agradezco a Dios por la bendición y la oportunidad de haber tenido, pero muchas veces eso no se da en la iglesia porque, digo, a alguna razón, falta de amor, temor, pero es un proceso también largo, no es algo de que, o sea, te vienen, te cuentan, te dicen que es su problema, qué tienes que hacer, tienes que conocer a Dios, es algo que vas viviendo cada día, vas experimentando, vas en el sentido de que vas viendo lo que Dios hizo por ti, el amor que Él tiene hacia ti, y así te vas restaurando. Pero hoy por hoy yo siento que uno llega y es como, no, ya hasta aquí llegas. Es como, eres un mentiroso y es como, o dejas de mentir o no hay nada más que hacer contigo. Pero la verdad a veces es como, ¿por qué estás mintiendo? ¿Verdad? O hay alguien con confianza en que tú puedas compartir tus problemas o contar tus dificultades a alguien con confianza que sabes que él no te va a llegar y después publicar en Facebook, sino que te ayuda, te escucha, te sigue, o sea, sigue preocupado en tu vida. Eso hace marca una diferencia cuando uno restaura. Pero hoy, ¿cuántas veces nos han llegado a decir, bueno, algún versículo para algún pecado que tenemos? Y es como, me sé ese versículo, me venís a decírmelo, yo también me lo sé, pero me ha ayudado. Es más que eso, siento yo. Ya les dejo, muchachos, parece que estoy ganando la batuta, pero no es así. Es que me apasiona el tema del discipulado y pregunto eso, porque hoy el discipulado es una clase. No, eso es una clase, no es un discipulado. El discipulado, Pablo dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. El discipulado es la transferencia de una vida. En 2 Timoteo dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto enseña a hombres fieles para que ellos enseñen a otros. Entonces siempre el discipulado es la transferencia de una vida. El Señor Jesús nosotros conocemos 12 discípulos, pero ¿cuánta gente influenció? Hoy no hay discipulado personal, no hay influencia de vidas, hay cátedras en las iglesias, cada uno se va a su casa y se terminó. Yo puedo dar testimonio público de hombres que amo con todo mi corazón y que influenciaron mi vida, como Dan Nuez, José Jordán. Si ellos no hubieran trabajado en mi vida, yo no hubiera podido ser formado en muchas áreas. Lo que pasa es que la mentalidad es, pongan 5 pasos de discipulado. Mejoren su conducta, así van a ser cristianos, cuando la Biblia no me habla en ningún lugar de eso, ¿no? Interesante, porque yo oigo discipulado y yo he impartido varias veces discipulado y le llamo la clase Nuevos Creyentes. Así que me da culpa también, y no estamos juzgando, porque es bueno tener una clase de Nuevos Creyentes en el cual yo agarre a los nuevos creyentes y le enseñe los principios bíblicos, pero no es todo, ¿verdad? Entonces no se trata de, si en tu iglesia lo hace, no se trata de que vayas corriendo y le diga, pastor, eso lo está haciendo mal. No es eso. Se trata de que el discipulado real es algo más. Una clase de Nuevos Creyentes está bien, pero un discipulado real es algo más, es compartir la vida con la persona a la que le estoy enseñando. Entonces creo que también he sido culpable en esa área. Voy a decir esa palabra, suena feo, pero puedo hacerlo mejor. Entonces es un buen reto que me llevo también. Y tal vez alguien nos oye y nos dice, eso de discipulado está muy bonito, pero yo no soy un líder de la iglesia. Yo tengo 1 año de ser salvo, yo tengo 6 meses. ¿Y a quién le mandó Jesús el discipulado? Esa es la pregunta. ¿Quién puede discipular?
¿Quién discipula? ¿Todos? ¿Nosotros? ¿Solo los líderes? Alvarito, yo lo veo con muchas ganas. Vamos. Le tenemos miedo a la cámara, les cuento, que nos está escuchando. No crees que todo esto es fácil, ¿no? Pero bueno, acá vamos aprendiendo. Ese capítulo 1. Creo que una persona que ha nacido de nuevo ya tiene la oportunidad de influenciar la vida de otra persona por medio del discipulado, enseñándole acerca del Evangelio y acerca de Cristo. Creo que empieza por ahí. Y sí, muy importante esa pregunta, ¿quién puede discipular? Y bueno, creo que es de esa forma. El que ha nacido de nuevo ya puede empezar su discipulado con su amigo, predicándole el Evangelio, y creo que empieza por ahí. Y es bonito, Alvarito, lo que está diciendo, porque no se trata de que tengo que saber toda la Biblia, ¿verdad? Antes. Sí, hay un libro, recuerdo un libro muy interesante de Howard Hendricks, Enseñando para cambiar vidas, y mostraba eso. Creo que el discipulado va más allá de enseñarle una serie de pasos, porque es influenciar una vida. Y cómo yo influencio una vida: compartiendo con la otra persona, ir haciendo lo que a la persona le gusta hacer, y de esa forma formar una relación de amistad en el cual esa persona me va a escuchar. Tuve la experiencia de empezar un discipulado con una persona que se oponía a todo lo que yo le decía, pero me di cuenta que cuando me gané su amistad, él estaba dispuesto a escucharme. Y creo que empieza por ahí. Hay que hacer amistades, hay que entablar esas relaciones, y de esa forma las personas van a estar dispuestas a escucharnos, y vamos a poder enseñarles acerca de Cristo y de la vida cristiana. Creo que empieza por ahí. ¿Puedo discipular a un inconverso? David nos va a responder eso. ¿Puedo discipular a un inconverso? Sí, yo quiero saber si puedo discipular a un inconverso. Dame 10 segundos para ordenar mis ideas. No, tal vez yo tengo la idea, porque la Biblia dice que hay hombre natural y hombre espiritual. Que el natural no puede entender todas las cosas, entonces ¿lo discipulo o no lo discipulo? Tal vez será que el primer paso de discipular a un inconverso sería guiarlo a Cristo. Y eso yo lo dejo ahí de introducción para que Owen continúe. Me la dejaron bien difícil. Bien difícil. Qué difícil. La verdad es... Yo, digamos, parte de mí quiere decir sí, parte de mí quiere decir no. La religión dice no. La religión dice no, exacto. Pero a veces o sea, hay que ir también a ver a algo más allá en realmente qué significa discipulado, ¿verdad? Que es enseñar solamente la palabra de Dios o enseñar a vivir a Cristo. Pero yo digo, si empezamos ahí y la persona llega a conocer a Dios, a aceptarlo y renace, ¿por qué no? Al final de nosotros o sea, eso es lo que queremos, compartir lo que nosotros tenemos, lo que Dios nos dio. Ahora, bueno, si no se escucha, repetir la pregunta. Vos me hablás de compartir con una persona que no conoce a Cristo, pero la Biblia dice que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Y esto se pone más interesante. Bueno, por si no se captó bien la pregunta, me preguntaron de que de que la Biblia dice que el que es amigo del mundo no es amigo de Cristo. Oh, qué difícil. ¿Qué dice la religión? No puedes tener amigos que no sean del... Eso dice la religión. Pero yo voy a Jesús, la verdad. Él andaba amigo entre inconversos, entre fariseos, pecadores. Se contaminan la iglesia. y él, la verdad es como que, o sea, ¿qué estoy yo haciendo? O sea, obviamente yo tengo que seguir dando un discipulado a los creyentes para dar ejemplo, para que ellos después puedan también ser. Pero si yo no voy más allá de eso, me quedo con que yo me quedo ahí en ese grupo, de ahí yo no salgo. Como digo, discipulado, hay que ver realmente a
qué se refiere? ¿Se refiere a enseñar o tener una relación en donde yo puedo enseñar también? Y no sé. Bueno, pensando en la pregunta del mundo, es importante, bueno, cuando hablamos de mundo, en ese sentido hablamos de un sistema más que del yo compartir con una persona, estoy siendo parte del mundo, sino es parte de un sistema o cosmos que está dominado por el maligno. Creo que sí necesitamos estar en el mundo, necesitamos estar no en el sistema como tal, como mundo, sino pero sí necesitamos estar con las personas del mundo, porque necesitamos que esas personas también conozcan a Cristo y no nos podemos ir del mundo. Y no nos podemos ir del mundo, porque sí necesitamos que esas personas conozcan a Cristo, y la única forma es que nosotros estemos con ellos compartiendo esa verdad. Algo que me recuerda, que siempre algo que yo llevo muy, muy cerca, es eso de que nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. La pregunta es, y me imagino que las tinieblas es algo así, ¿me entienden? O sea, no podemos iluminar lo que ya está iluminado. Entonces, o sea, yo me pregunto, si hoy por hoy tengo amistades o mis compañeros de trabajo no conocen a Cristo, ¿quién hace la diferencia? Y si yo me dicen, eso es algo que no se puede hacer, eso está prohibido, entonces, ¿en qué nos quedamos? En que nada se puede hacer y nos quedamos en ese grupo exclusivo, y solamente hasta que ellos lleguen por alguna manera u otra a decir, bueno, hoy yo quiero conocer a Dios, hasta así. Siento que... Me acuerdo en este momento. Sí, me acuerdo, escuchen lo que dije, me recuerdo en este momento de un ejemplo, y voy a dar nombre porque tengo permiso. Me dio permiso la persona que fue influenciada, un amigo nuestro, Daniel. Daniel estaba en su trabajo y marcó la diferencia en su conducta. Marcó la diferencia en su conducta, y no es Daniel el de la Biblia el que propone en su corazón no contaminarse, es Daniel Rojas. ¿Sí? Él empezó a influenciar en su trabajo hasta que sus compañeros y compañeras vieron que el muchacho era diferente y lo veía raro. Pero él no solo comenzó a vivir diferente, sino a tratar a las personas de una manera diferente, las trató con amor. Fruto de eso, hoy está Jafet con nosotros. Jafet conoció a Cristo como Salvador en una de nuestras reuniones. Entre paréntesis, tenemos un grupo de... Parte del Ministerio Capacitando a los Santos es el Ministerio de Ictus, jóvenes, universitarios y profesionales, alcanzando más jóvenes. Y Jafet conoció a Cristo como Salvador y hoy está buscando a quién discipular y a quién amar. ¿Por qué? Porque fue amado. Si Daniel hubiera dicho, son del mundo, son mis compañeros, no me meto. Ahora, cuando estaba el etíope eunuco, leía pero no entendía. ¿Quién se acercó? Y le predicó el Evangelio, pero alguien tuvo que acercarse a hablar. A veces nosotros no queremos acercarnos a la gente, pero como decía Álvaro, el Señor Jesús oró por nosotros que nos quedamos en el mundo. Cuando dejas su comisión o la gran comisión, se la dejó a los discípulos, no a una institución. Y los discípulos somos los que tenemos que llevar las buenas nuevas. ¿Y a cómo le voy a llevar las buenas nuevas a alguien que ya las conoce? A veces tratamos de olvidarnos de eso, pero dice Tito capítulo 2, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Versículo 14, hablando de Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El purificar su iglesia no es trabajo del pastor, es trabajo de Cristo que purificó su iglesia en la cruz. A través del discipulado personal, amando y transfiriendo mi vida en la vida de otros, estoy pastoreando. Todos podemos discipular. A veces le echamos la culpa al pastor por el fracaso en la iglesia local, o al director por el fracaso en el ministerio. Cuando somos un cuerpo, todos somos necesarios. Pero dice la Biblia que la gracia de Dios se manifiesta para salvación a todos los hombres sin excepción. Para eso yo tengo que entender que soy pecador,
que ese pecado me separa de Dios y que no hay opción. ¿Por qué? Porque no hay hombre bueno en la tierra que haga el bien y nunca peque. Porque todos pecamos, nacimos en pecado. Ese pecado me mata. Espiritualmente me separa de Dios. Y qué triste noticia. Pero como la gracia de Dios se manifiesta para salvación y gracias que Dios me da lo que no merezco, en su justicia, alguien tenía que morir. Cristo murió por mí. Al morir Cristo por mí, me queda una sola opción. Tomar ese regalo o rechazar ese regalo, porque no puedo hacer nada para ser salvo. El justo por la fe vivirá. Pongo mi fe o transfiero la fe a la bendita persona de Cristo en su obra en la cruz y entonces soy salvo. Y si ya soy salvo, ¿quién me cuida? La Biblia dice que Él, o sea, la gracia, me enseña a renunciar y vivir en santidad. No son las reglas, es la gracia la que me enseña. ¿Y qué hizo Cristo? Purificó para sí, después que nos redimió, a su pueblo. Es trabajo de Dios. A veces queremos darle una manito a Dios cuando Él no me pide que yo le ayude, me pide que espere. Entonces, hay una realidad total. Cristo hace la diferencia siempre, ¿no? ¿Algo más para, si no, seguimos con lo último? Creo que nunca está de más y está bastante claro explicado, pero tal vez alguien se pregunta ahí, es que hablamos una y otra vez de la comisión, ¿verdad? La gran comisión. Y todo lo que creemos nosotros, estoy seguro que hablo por los cuatro, es basado en la Biblia. No importa a qué iglesia asistas, no importa el nombre que tengas o los apellidos que tengas, llamámoslo cristiano, ¿verdad? Hay diferentes nombres, pero lo que importa es la autoridad, y la autoridad nuestra se basa en la Biblia. Está muy bonito y a veces diremos aquí, yo creo que, a veces usaremos la frase, yo creo que esto, pero en realidad si lo analiza la usamos poco, porque todo lo que pensamos viene de la Biblia. No venimos a compartir lo que yo creo, sino lo que la Biblia enseña. Cuando hablamos de la Gran Comisión, y os contaba toda esta historia para llegar a este punto, cuando hablamos de la Gran Comisión nos referimos a lo que la Biblia dice, específicamente Mateo 28, el último pasaje, el versículo 16 en adelante. Es Jesús mismo hablando y les dijo, voy a leer desde el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, este Jesús es el que va a hablar, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos, que es de lo que acabamos de hablar, ir y hacer discípulos a los demás, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, remarcando lo que nos contaba antes Owen y Raúl, a todas las naciones, incluso a los que no conocían en ese momento. Se trataba de enseñarles a ellos. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y todo esto como muestra de que realmente lo que pensamos y lo que anhelamos, ¿por qué hablamos siempre de lo mismo? ¿Por qué parece que siempre llegamos al amor, verdad? Hablamos de juzgar y soluciona el amor. Hablamos de discipular, soluciona el amor. Hablamos de mostrar amor, soluciona el amor. Hablamos del amor. ¿Qué es el amor? Es Dios, conózcalo. Es porque todo sale de este libro, de la Biblia. Dios es amor. Entonces, no se complique. Ser cristiano no es complicado. Simplemente conózcalo Él y Él le irá enseñando. Ya puedes continuar. Muchas gracias, David. La verdad, como cerraba David, todo se devuelve a amor y a Dios, que Dios es amor. Y para eso estamos. O sea, la verdad, todos somos iguales. No deberíamos diferenciarnos con los demás. Debemos tener importancia tanto a los mismos miembros dentro de la iglesia, sino también a las personas fuera de la iglesia, a los que conocen, a los que no conocen a Dios. O sea, todos, a nosotros nos mandaron a amar. O sea, y eso es lo que debemos hacer. Eso es, no, sin importar quién, sin importar qué es. No hay, o sea, la Biblia no dice, bueno, solo ames a eso. Entonces, los invitamos realmente a escribirnos si tienen alguna pregunta, alguna duda, si quieren conocer más de Cristo, si quieren conocer más de Dios, más de su amor. Está nuestra página web, está nuestro canal de YouTube, en Facebook, ahí nos pueden contactar, en WhatsApp, y nosotros nos ponemos, y en Twitter, @capalosantos. Ahí estamos, y nosotros
alguien del ministerio se pondrá en contacto con ustedes. Y aquí, por último, tengo una pregunta que nos dieron que me parece muy interesante. ¿Cuál es la esencia de Cristo? ¿Justicia o es amor? La esencia de Cristo. La esencia de Dios. Yo voy a expresar lo siguiente y sentiros en la libertad de corregirme en el camino. Pero encuentro en la Biblia que Dios tiene una naturaleza, y tal vez es de lo que estamos hablando, ¿verdad? De lo que forma a Dios. Y Dios es amor, porque lo veo en muchos lugares, a la vez que Dios es justicia y Dios es santidad. Entonces esas tres viven en un equilibrio en Él las mantiene. Dios siempre es amor, Dios siempre es justicia y Dios siempre es santidad. Entonces, porque a veces, bueno, si abro esta tapa va a salir mucho, ¿verdad? Pero a veces hay gente que dice, es que mi Dios es de amor, yo no lo veo condenando a esa pobre gente, a esa viejecita tan dulce, que nunca le conoció personalmente, no la mandan al infierno. Y se recrean una y otra vez en que Dios es amor, lo cual es cierto, pero falta también que Dios es santo y Dios es justo. Y la justicia de Dios yo no me la puedo saltar. Él ya dio un mecanismo para ser yo justificado. Y ese es otro tema enorme, ¿verdad? Entonces yo diría que se resume en eso. No sé si Álvaro. Los demás. ¿Estás enseñando vos de teología propia? Sí, y creo que ahí es donde nos lleva a pensar que sí, tenemos una mente finita que cuesta entender cómo Dios es, pero parte de sus atributos, que todos fluyen hacia una unidad en Dios, es ese amor y justicia. Dios se nos ha revelado en su palabra y nos ha mostrado que tanto como es un Dios de amor, un Dios personal que ama a las personas, también es un Dios que muestra su justicia, y lo ha mostrado en Cristo, y aún así podemos seguir hablando de que es santo, que es inmaterial, y así un montón de atributos en Dios que fluyen en una unidad. Y para mí, y según lo que nos revela la Escritura, es amor y justicia en toda su unidad, y así un montón de atributos que podemos seguir mencionando acá. Y Álvaro, nunca, porque a veces pareciera que pueden ser opuestos, ¿verdad? Nunca chocan realmente. Exacto, y es lo que al hombre quizá le cuesta entender, porque nosotros con costos podemos amar y nos cuesta algunas cosas, pero bueno, ahora que tenemos a Cristo tenemos esa posibilidad, y podemos ver eso en Dios, que Dios pues lo tiene todo. Él es el eterno que ha estado desde bueno, eso es otra cosa que no podemos confinar a Dios en un espacio y decir, porque cuando hablamos de eternidad tenemos que hablar del hombre, porque el hombre, cuando hablamos de eternidad, incluso el hombre, Dios puso la eternidad Dios, en el corazón exacto, del hombre, claro. pero el hombre es temporal, y el tiempo fue creado por el hombre. Creo que Dios está fuera del tiempo, y todo empieza por ahí. Entonces podemos decir que sí, que Dios es amor y justicia en toda su unidad. Esa es la esencia. A veces nos complicamos mucho y queremos tener todas las respuestas, pero justo en tu clase de teología propia creo que estás enseñando ese tema, atributos morales de Dios que nosotros podemos compartir y atributos que no podemos compartir. Yo no puedo ser omnisciente, yo no puedo ser omnipresente, pero yo sí puedo ser santo, yo puedo ser justo, porque lo compartió conmigo. Pero el mejor ejemplo de cuando el amor y la justicia se juntan es en la cruz. Por amor dio su vida por mí. Al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado, para que nosotros fuésemos declarados justos. El amor y la justicia es la mejor muestra en la Biblia de que Dios en ningún momento se va a contradecir. Él es amor, y había que cumplir, y alguien tenía que morir por el pecado. Está bien, Él puso su vida para volverla a tomar, pero la puso por mí, en mi lugar. Amor y justicia se ven en la cruz. Sin palabras. Pero bueno, les dejo esto para la próxima semana. Es algo muy interesante que he estado pensando y me han preguntado también, y es, o sea, ¿por qué si nuestra justicia es la misma de Dios, y por qué nosotros, o sea, qué es justo, qué no es justo para nosotros, y si es lo mismo para Dios? ¿Me entienden? O
O sea, a veces buscamos por justicia y será, o sea, porque deberíamos, y si está en nosotros esa misma justicia que Dios tiene. Gracias por acompañarnos hoy en la noche. Este es nuestro primer episodio de la mesa cuadrada, como ven. Y 4 amigos acá. Nos vemos aquí todos los jueves, todos los lunes en la noche. Una vez a la semana. Cada semana traemos un tema distinto. Vamos a hacer una cosa, porque creo que la semana que viene vamos a cambiar. Y no importa porque estamos en vivo. Sí. Si ves nuestro Facebook Capacitando a los Santos, le vamos a decir exactamente en qué momento estamos saliendo. Si se suscriben al canal, se van a dar cuenta cuando estamos en vivo porque les llega un correo. Sí, digamos, se suscriben, en Facebook estaremos publicando y los invitamos a que nos sigan siguiendo, a darle like al video, a seguirnos en Facebook, en Twitter, y como digo, nos pueden contactar en cualquier momento, siempre habrá alguien para estar ahí hablando contigo de todo de lo que necesites, y los invitamos a comentar en nuestro video. También queremos mejorar. Algún comentario que tengan, alguna pregunta o algún tema que les gustaría que nosotros tocáramos para temas en el futuro. Y también los invitamos a que nos unan, aparte también de con lo que Capacitando a los Santos trabaja, es para los jóvenes, los sábados a Ictus en... Si vive en Costa Rica, Exacto. Pedro. Si vive en Costa Rica, San Pedro, de la Universidad de la UCR, Universidad de Costa Rica, 600 metros al oeste en apartamentos Girasoles. Si vive en Nicaragua, se comunica conmigo al correo capacitandosantos@gmail y le voy a informar dónde puede estar. Y si vive en otro país y quiere tener un grupo o un contacto con Capacitando a los Santos, pónganse en contacto, podemos hacer algo para ayudarles. También tenemos seminarios, conferencias, talleres y todo el apoyo que nuestro ministerio puede dar a las iglesias. Por eso, permitidme, Owen, que les invito una vez más a visitar nuestra página capacitandoalosantos.org o nuestro Facebook Capacitando a los Santos, y ahí va a tener más información. Gracias a usted por su sintonía y gracias, Owen, por esta oportunidad. Les agradecemos de nuevo y eso es todo por hoy. Muchas gracias. Buenas noches. Adiós. Adiós.